8:04 de la mañana de este martes 17 de octubre. Estamos en la sintonía, están en la sintonía de Canarias Radio, en este programa que se llama De la Noche al Día, y nos metemos en tiempo de desayuno, un tiempo que dedicamos a hablar con los protagonistas que marcan la actualidad de una mañana, de una manera, con un poquito de sosiego, ¿no? Con la prisa de esas llamadas que a veces hacemos por teléfono. Yo le doy las gracias hoy al viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, que esté con nosotros. Alfonso Cabello, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. La última vez que estuvo aquí, formaba parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Pues sí, yo creo que la última vez que estuve por aquí, formaba parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, era teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Patrimonio. ¿Y ahora cómo lo lleva en el gobierno? Bueno, pues lo llevo con mucha ilusión, con mucha intensidad, porque han sido meses y semanas de muchísima intensidad, pero yo lo dejaría en muchísima ilusión y tratando de aprender mucho, sobre todo de las diferentes y singularidades realidades de cada una de las islas y de sus municipios. El mayor problema que tiene ahora mismo el Gobierno de Canarias encima de la mesa, señor Cabello, es el tema migratorio. Este repunte migratorio que estamos viviendo, 8.500 migrantes en apenas 15 días, en la primera quincena del mes de octubre. Pues sí, es el principal problema, es el que más tiempo está requiriendo por parte del equipo de presidencia, aunque cada una de las consejerías está en lo suyo, porque la de Bienestar Social, Presidencia, la de Seguridad, son consejerías que están ahora mismo muy volcadas en esta situación, tú lo estás diciendo, son 8.561 migrantes, 23.500 en lo que llevamos de año. Ya solo superado por aquel 2006 de cifra récord que estuvo cerca de los 35.000. A este ritmo no sé si lo vamos a alcanzar o no. Estamos a 15 de octubre y nos está requiriendo muchísimo trabajo, muchísima labor de coordinación y muchísimo esfuerzo ahora mismo. El Gobierno de Canarias ha reclamado a Madrid un mando único, el no tener que dirigirse a 6 ministerios cada vez que tiene que tratar el tema migratorio. Ayer vino el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Todos pensábamos, la verdad, que iba a acceder a esa petición del mando único, pero no. El Grande Marlaska se marchó anunciando únicamente la puesta en servicio de 2 aviones, uno que va a controlar la costa de Senegal y Mauritania y otro en Canarias para, vigilar esa salida de cayucos. ¿Es suficiente lo que ha prometido Grande Marlaska? Para nada, y la verdad es que yo me atrevería a tildarlo un poquito, no sé decir, insatisfactorio o al final simplemente venir a dar un golpe de efecto en este último momento. La realidad es que nosotros desde hace muchos meses, me atrevería a decir que hace casi 2 meses, llevamos 3, hace que 3 meses y poquito que se configuraba este nuevo gobierno de Canarias, y de las primeras reuniones que teníamos de ámbito estatal con algún ministerio, con Grande Marlaska, para hablar de la preocupación que nos alertaban en aquel momento muchas ONGs que trabajan en los países de origen, de la situación de inestabilidad política en Senegal, y otros muchos efectos que estaban haciendo que preveyéramos un aumento. Él en aquel momento, hace meses, nos transmitía que no había que prever nada especial, etcétera. Y mira, unos meses después estamos aquí y seguimos de la misma manera. Mando único. Ahora mismo el Gobierno de Canarias, o para poder abordar este problema, está trabajando con 6 ministerios diferentes. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el de Migraciones, el de Exteriores, el de Derechos Sociales y el de Transporte por la pata de salvamento marítimo. Estos son 6 estructuras enormes del Estado a muchísima distancia de Canarias, intentando tomar decisiones de un problema que nos está llegando todos los días. Todos los días. Entonces, claro, nosotros demandamos, como ya se hizo, por no ser sectario, en el año 2006, por parte de un gobierno socialista también, con José Luis Rodrigo Zapatero al frente, se dio un paso al frente, Adán Martín en aquel momento en el gobierno de Canarias, se generó la figura de un mando único, que fue la vicepresidenta del gobierno, se desplazó a Canarias, estuvo bastante tiempo por aquí, dedicó e invirtió tiempo a hablar con todos los agentes que participan de esa recepción a los migrantes. ¿Y qué razón puede tener Madrid para no querer acceder a ese mando único? Mira, yo creo que en un primer momento tuvo que ver con que no se dimensionó el problema. Aquel desliz, lapsus lingüe del presidente Pedro Sánchez en referirse a la ruta del Mediterráneo como la nuestra. La nuestra no está tan mal, está funcionando bien, todos lo recordamos hace algunos meses. Aquello es una forma de entenderlo. El otro yo creo que puede tener que ver con que están más centrados en su interinidad, en si habrá o no una investidura, y eso hace que al estar en funciones estén mucho más pendientes, vamos a decir, de la parte política. La realidad es que por parte del presidente del Gobierno de Canarias y mi compañera Cande, la consejera de Bienestar, se han reenviado cartas, llamadas, han habido reuniones con cada uno de estos 6 ministerios y algunos ni siquiera han dado respuesta, ¿eh? Claro, pero ayer estaba en esa reunión del Centro de Coordinación Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, estaba Grande Marlaska, hoy hemos entrevistado a Luis Campos y dice, claro, es que sale uno de la reunión y el presidente de Canarias ha sido muy tibio, las declaraciones eran casi como, bueno, pues no de normalidad, pero bueno, de cierta
conformidad con la promesa de Marlaska de poner un avión. ¿Ha sido tibio el presidente? No, pero al final tú con Marlaska estás y supeditado en el contexto de la reunión de ayer, estás supeditado a hablar de las competencias de los que están allí. Yo no se podía en aquella reunión de ayer hablar de menores porque es que no estaban allí. ¿Quién toma las decisiones? No puedes hablar de la necesidad de una financiación adicional para este asunto porque los que toman esas decisiones no están allí. Entonces, al final, tú lo que haces es un planteamiento en el que te hablan desde la perspectiva de la reunión sectorial en el ámbito del Ministerio del Interior, que están allí, y hablas con ellos, hablas con los mandos policiales, que están haciendo un esfuerzo tremendo. Date cuenta que ahora mismo lo que hay es una serie de personas haciendo un sobreesfuerzo tremendo para suplir las carencias en turnos de personal, en presupuestos que se están realizando. Cruz Roja, que está a pie de muelle, por ejemplo, en la Restinga, así como en otros, ha tenido que pedir voluntarios fuera, a Península, porque los voluntarios que hay en Canarias están reventados, porque son muchos días consecutivos de dobles turnos, de estar muchas horas atendiendo gente. Entonces, toda esa gente necesita refuerzo. La gente de la Salvamar y la Guardamar están haciendo turnos de 11 horas y media, no llegan a las 12 para no tener que darle las 24 horas de descanso que les corresponden por haber trabajado 12 horas, pero eso es un día sobre otro. Señor Cabello, perdón un segundito, Juanma, nada más. La portada del Canal 7 hoy dice el alcalde de Arrecife, si esto estuviera ocurriendo en Cataluña o en Euskadi, no estaría ocurriendo, no estaríamos hablando, ya se le habría buscado una solución. ¿Está usted de acuerdo? Pues por desgracia yo creo que sí. Aquí al final también hay un problema de reconocer que somos la frontera sur de Europa y de sentirse más cerca de Canarias. Y ese sentimiento no se está dando ahora mismo. Oye, todos recordamos que hubo un momento en que este mismo gobierno, cuando el Open Arms se fue a hacerse fotos a pie de muelle recibiendo a los migrantes, cuando, bueno, esto en otros puntos del territorio español o en otros puntos de Europa se está tratando de una manera diferente. Oye, en Lampedusa, no quiero decir, hay un drama incluso en muchas ocasiones mayor, superior en número, pero al final, Miguel, estamos hablando de personas, lo sigo diciendo, y poniendo el foco sobre los menores, estamos hablando que ahora mismo hay en Canarias 3.800 menores tutelados por la comunidad autónoma, que no es esa primera acogida, no es esa valoración médica del primer momento de la comida, no es atenderlos y darles dónde dormir, es que a esos menores va a haber que darles un proyecto de integración y la comunidad autónoma no es capaz de digerir, y se me permite el entrecomillado, 3.800 menores. Reunión la semana pasada, conferencia sectorial. ¿Hay algún avance en ese sentido, portavoz? Porque claro, aquí hay dos líneas. Uno, la articulación de políticas, es decir, la llamada solidaridad obligatoria, que alguien tiene que coordinar y financiar. Punto uno. Punto dos, la reforma legal. ¿Ustedes por dónde están tirando? ¿Por ambas? ¿Por una es prioritaria sobre la otra? Mira, ahora mismo nosotros tenemos encima de la mesa por parte del Gobierno de Canarias informes sobre la ley del menor. La ley del menor, en principio, establece que es la comunidad autónoma la responsable para la tutela de los menores. Nosotros defendemos, y así hay algún informe que lo pone encima de la mesa, que no está pensada para 3.800 menores que llegaran a una comunidad autónoma está pensada para los menores autóctonos, que hay un accidente y por desgracia alguien pierda a sus padres, que haya un problema de salud u otro tipo de problemas con medidas judiciales, etcétera, y está pensada para esa tutela, no está pensada para la tutela de 3.800 menores migrantes que llegaran de esta manera. Entonces, creemos que ahora, este primer momento, lo que tenemos es que intentar hacer la mejor acogida posible y dar el trato pues más humano, más digno, etcétera. Y en paralelo, ir reclamándole al Estado esa responsabilidad, o esa corresponsabilidad con nosotros en este asunto. Decía, la semana pasada había una comisión sectorial entre todas las comunidades autónomas para el tema de infancia y menores. Bueno, 347 menores parece que van a ser distribuidos, que van a ser acogidos por otras comunidades autónomas de manera solidaria con Canarias. Pero eso llegan 347 han llegado en 5 días. 347, es que 500 han llegado en 5 días. Es que claro, está bien, pero es que esto ya no es un tema de solidaridad, es un tema de responsabilidad, es un tema de que el gobierno tiene que dar un paso al frente, porque es el gobierno quien tiene que ayudarnos a superar esta situación de la mejor manera posible e introducir una variable. El gobierno ser capaz además de mirar hacia Europa y pedir la activación de los mecanismos de compensación como se ha hecho en Lampedusa y en otros lugares, que nos puede ayudar a este sentido. Porque al final esta gente viene a Canarias porque es la frontera sur de Europa. Sí, no porque quieran venir aquí. Le quiere preguntar a Ángeles Arencibia. Sí, señor Cabello, hablando de los menores, precisamente ayer el ministro Escrivá, hablando de este reparto, esta
estos 300 y pico menores que se van a acoger fuera de Canarias, el ministro afea la poca solidaridad de las otras comunidades autónomas. Y yo le pregunto, bueno, ustedes gobiernan con el Partido Popular gobierna en varias comunidades. ¿Se puede, esto es una vía, o sea, el pedir a las otras comunidades del Partido Popular que sean más solidarias, ¿esto es posible? Se debe trabajar en todos los frentes, pero la pregunta que yo hago al aire es, ¿este es un problema que se debe de solucionar con llamadas individuales a cada una de las comunidades autónomas y preguntarles, y permítame la caricatura, oye, mira, ¿me puedes echar una mano? ¿Te puedo mandar? Chico, esto no va de esto. Es que no va de esto, es que debería de articularse un sistema estable, porque esto no es, probablemente sea una ley, es que esto no es un problema puntual. Esto no es un problema puntual. ¿Qué pasa si el gobierno central dice yo financio la estancia de menores y una comunidad autónoma, la que sea, imaginemos Castilla y León, por decir una que puede negarse por el ecosistema político que hay allí y que no tiene un problema de menores inmigrantes como si lo tiene Andalucía, porque Andalucía sí llegan menores inmigrantes, dice no, yo esto no va conmigo. ¿Qué harán ustedes entonces? Bueno, yo creo que ahí nosotros lo que podemos hacer es reclamar al Estado que articule una ley y a partir de ahí que la solidaridad funcione. Que el otro día, en la reunión que hubo para esos 347, todas las comunidades autónomas dieron un paso al frente. Pero en principio, para que veamos y volver a poner el foco sobre el asunto, las comunidades autónomas lo que reclaman es que el gobierno les dé la financiación adecuada para este asunto. Entonces, estamos ahí en un círculo que no acaba de desbloquear una situación que, insisto, no es una situación puntual. No hay una previsión de que esto vaya a parar a corto, hay una previsión de trabajo, porque el único trabajo que se puede hacer aquí es en origen. Y ese es un trabajo pues lento, que requiere de unos equilibrios políticos en origen, que el cambio climático no está ayudando. Son muchas las variables. Fíjate, al punto que hemos llegado, yo ayer cuando volaba desde Gran Canaria a Tenerife y ves cómo estaba el mar, que está totalmente plato, etcétera, dice, oye, los próximos días va a haber... ¿Sabes lo que pasa? Que ayer oí a José Luis Escrivá, al ministro de Migraciones, decir, cuando le preguntaban por la llegada de menores a Canarias, y decía él, pero Canarias cobra por eso. Y deslizaba el ministro como que, bueno, se les está pagando, ¿no? Pero esto no se trata de pagar. Mira, ahí eso es curioso, ¿no? Por ejemplo, por poner el foco, es que no me acaba de gustar tener que hablar solo de financiación cuando se trata de un asunto de estas características, pero para que seamos conscientes. La atención que se está dando ahora a pie de muelle en La Restinga, que la está dando Cruz Roja, la está dando en base y con recursos de la comunidad autónoma, porque eso era un convenio que tenía el Estado con Cruz Roja para este asunto. Ese convenio se dejó de caer. Los ministros actuales estaban más pendientes de otra cosa y ahí ese quedó caducado. Quien se tiene que desplazar al Hierro, quien habla con Cruz Roja y pide un hospital de campaña, es el presidente Fernando Clavijo hace 2 semanas. Los médicos que están atendiendo allí a pie de muelle son médicos de la isla de Tenerife, que la gerencia insular de medicina pide y van para allá unos médicos a echar una mano, porque es que en el Hierro, en 15, 20 días, han llegado que representan el 30% de la población de la isla del Hierro, que es verdad. Y no hay que negarlo, ya lo decía Escrivá, que continúan, no se quedan en el Hierro, salen, etcétera. Pero la expresión que más se me asemeja, hay que digerir esa llegada, hay que dar un primer trato humano, digno. O sea, los pelos, bueno, yo creo que a todos se nos ponen de punta cuando ves cómo se bajan de los barcos y se agarran a las personas que encuentran a pie de muelle. Es complicado. Sí. Señor Cabello, ahora mismo la situación de los adultos, los inmigrantes adultos, ¿cómo es la situación de los centros de acogida? O sea, llegan, van a los recursos de acogida, ¿estos están a tope o no? Y son derivados a la península. ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, ahí lo que tenemos es información un poco sesgada, que es otro de los aspectos que hemos manejado desde el primer momento. Esa parte, la de los mayores, es la que le corresponde 100%, vamos a decir así, al Estado. Entonces nosotros hemos suplido esa primera llegada, ese momento a pie de muelle, etcétera. Y a partir de ahí continúan un periplo, al menos 72 horas, para intentar hacer una valoración, ver, bueno, sanitariamente si tienen alguna enfermedad, algo de lo que tengan que ser tratados, etcétera. Y después a partir de ahí se van derivando en un camino que los lleva a algunos centros en Canarias y en otros centros de ámbito estatal.
Bueno, ese es el camino. Ahora mismo, según nos transmiten, no están los centros colapsados, pero después te sorprende ver imágenes como la que creo que veíamos ayer, que pertenecían al domingo, en el parking de la alguna comisaría, sí, la comisaría de Arrecife. La comisaría de Arrecife, Bueno, ¿verdad? ayer yo puedo decir que yo mismo, cuando llegaba por la tarde en el vuelo este que te decía de Gran Canaria, en el aeropuerto Tenerife Norte, en la planta -1, había un grupo muy grande de migrantes allí que yo entiendo que continuaban en camino hacia otros puntos del territorio español. Pero insisto, estos son los adultos que están llegando, estamos hablando de 25.000, pero los 3.800 menores sí están fijos y aquí. Y están aquí, insisto, y hay que darles un camino que no pasa solo por darle comida. No, es la escolarización, es la integración social, es el atenderlos como se atiende a un niño, como se atiende a un menor. Como se debe de atender. Entonces, nosotros estamos, la consejera, contaba ayer en el Consejo de Gobierno, está a tope con este asunto, intentando identificar los lugares más adecuados, etcétera. Una labor muy importante. Y la ministra Yone Belarra, pues ni está ni se la espera. Es una de las que no ha respondido, es una de las que no ha aparecido en este caso. E insisto, es muy complicado tratar de coordinar algo de estas características con 6 interlocutores diferentes, cada uno con una información diferente. ¿El acuerdo de los 380 con quién se acordó? Con la Secretaría de Estado del Ministerio de Yone Belarra, pero la ministra, en primer término, por así decirlo, como responsable de un asunto de estas características, no ha dado señales. Usted, bueno, está en presencia del gobierno, escuchará muchas cosas, en algunas hasta participará. Este tema de la investidura, ¿cómo lo ves? ¿Hay negociación real para un voto de la diputada Cristina Valido? ¿Hay elementos en juego? ¿El presupuesto, la ley de amnistía, el Ayuntamiento de La Laguna, como incluso ha sido leído publicado? Bueno, ahí hay que poner una gorra. Yo tengo la gorra de portavoz del Gobierno de Canarias y con esa gorra no hacemos valoraciones específicas. El viceconsejero de la presidencia tiene mucha fontanería política. Bueno, al final todo parece pensar que sí. Ayer oía de boca de un miembro destacado del Partido Socialista que creía que había un 80% de probabilidades de que hubiera gobierno. Esto nos lo decían ayer, incluso que estaban pensando en estructura de gobierno, etcétera. Pero la realidad es que estamos pendientes de lo que pueda llegar a ser o no Junts. Y esa es una variable, que genera mucha incertidumbre a nivel político. Nosotros lo que sí reclamamos es que haya alguien al otro lado y que estos que están en funciones, mientras estén, den respuesta. Porque la realidad es que a día de hoy, o en estos primeros 15 días de octubre, hay una ley de presupuestos aprobada. ¿Hay negociación? Hay una ley de presupuestos aprobada. Y todavía quedan por llegar a Canarias 770 millones de euros de los presupuestos generales del Estado de este año. No hay una negociación abierta, por supuesto, por parte del Gobierno de Canarias y por parte de Coalición Canaria. Bueno, ya mi compañera Cristina Valido estuvo en esa ronda que ha hecho Pedro Sánchez y le transmitió que no va a contar con nuestro apoyo en esta situación actual por una investidura. Y que a partir de ahí hablaremos de legislatura o no y hablaremos de acuerdos puntuales, porque al final lo que haremos... ¿Sobre la Laguna hay algo o es una serpiente? No, se me escapa lo de la Laguna. Me imagino que es un poquito de ruido adicional o trayendo el ruido que hay en ámbito estatal a nivel local. Pero, señor Cabello, no va a apoyar, porque la rueda de prensa de Cristina Valido a este respecto fue larga y hubo muchas preguntas y muchas respuestas que daban lugar a diferentes interpretaciones, ¿no? O sea, no va a apoyar a la investidura por la ley de amnistía, por la supuesta ley de amnistía que conlleva la investidura. Para nosotros la ley de amnistía es una línea roja, así lo ha marcado el Partido Coalición Canaria desde el primer momento. Nosotros lo que sí hicimos, que lo hicimos con Alberto Núñez Feijóo y que lo hicimos también con el Partido Socialista, fue a ambos plantearles encima de la mesa una agenda canaria donde se identifican una hoja de ruta, un trabajo a realizar con esta tierra, presupuestariamente, en coordinación y competencialmente, clara. Y eso se puso encima de la mesa del Partido Socialista y del Partido Popular. El Partido Socialista se quiere abrir en algún momento a negociar o a poder hablar sobre esa agenda canaria, pero nosotros decimos, oye, perfecto, pero con la ley de amnistía nosotros no estamos de acuerdo porque se está dando una solución política utilizando un instrumento del Estado para una situación que no es y ni está pensada para beneficiar en un momento dado los intereses de un partido político o de un candidato en concreto. A mí me hacía gracia ayer, y tengo que ponerlo encima de la mesa, oír al anterior presidente del Gobierno de Canarias, del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, hablando sobre la agenda canaria, y nosotros tenemos una agenda canaria, sí, la agenda canaria que envió Coalición Canaria
para negociar con ellos, y es el documento que ellos están utilizando para trabajar internamente, ¿no? Yo creo que esa es la importancia al final de tener un voto con acento canario, de tener un voto diferenciado por parte de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados y poder bueno, obtener un rendimiento para esta tierra. Llevamos prácticamente 25 minutos de entrevista, señor Cabello. Acaba de citar usted al anterior presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que ayer estaba en el muelle de La Restina. Llevan ustedes 5 meses de gobierno. Han declarado una emergencia social por la inmigración, una emergencia hídrica por la falta de agua en Fuerteventura y en otras zonas del archipiélago, una emergencia energética por la bueno, pues por lo mal que está el sistema eléctrico en Canarias, una emergencia alimentaria. ¿Tan mal lo hizo el gobierno anterior? La alimentaria creo que no se ha llegado a declarar. Sí, al final yo creo que la del gobierno anterior, este Pacto de las Flores, este gobierno encabezado por el Partido Socialista, es esa clara demostración de que con más presupuesto, de que con más dinero no se mejora la gestión, ¿no? Y ese fue un ejemplo claro por parte del anterior gobierno. Para muestra un botón, Consejería de Sanidad, casi 1.000 millones de euros más de presupuesto y los peores cifras en listas de espera en la comunidad autónoma. La realidad es que hay muchos frentes abiertos diferentes. Yo creo que el propio presidente actual del gobierno, Fernando Clavijo, decía en su debate de investidura que tenemos que acostumbrarnos a vivir en un momento casi de crisis continua, de muchísimos retos. Tú dices que hace unos meses que estamos al frente del gobierno de Canarias, 2 incendios, un cero energético, la cantidad de migrantes que están llegando, con la debilidad, la situación de debilidad de las estructuras energéticas, de las infraestructuras energéticas en el conjunto del archipiélago, con los 6 sistemas independientes que tenemos, los temas de aguas en Fuerteventura y Lanzarote, con una red de saneamiento y la parte de almacenamiento también, que tiene muchísimas carencias. Bueno, trabajando en cada uno de esos frentes, como es por ejemplo en el energético, que al final, después de casi 9, 10 reuniones por parte del consejero con la secretaria de Estado para este asunto y varias conversaciones con el equipo del ministerio, se traza una hoja de ruta. Esa hoja de ruta nos ha llevado a tener ya publicadas una especie de convocatoria para permitir dar una respuesta de emergencia al tema energético, y bueno, al final se trata de esa labor de trabajo continuo, constante, y bueno, en esa es la que estamos desde el primer momento. ¿Cuándo vamos a saber la letra pequeña del presupuesto y por tanto si la rebaja fiscal hasta qué punto llega, si es que la hay? Bueno, pues yo creo que tendremos novedades más pronto que tarde. Nosotros aprobamos un calendario de elaboración de presupuestos. Esto nos tiene que llevar a que esté en el Parlamento de Canarias antes del día 31, o sea que en este mes de octubre vamos a tener ese borrador que pueda ser registrado en el Gobierno de Canarias. Me consta, estábamos el domingo en una reunión con la consejera de Hacienda, el vicepresidente y el presidente, viendo detalles todavía del presupuesto, y es un presupuesto que nos hemos dado proyectando un crecimiento de un 2,6%, que es un dato que nos transmite la AIREF, pero que es verdad que es un presupuesto que tiene muchas dudas, porque hay muchas variables para despejar el presupuesto que las comunidades autónomas necesitamos que nos las dé el Estado. Techo de gasto sí o no, todas esas reglas de gasto que emanan desde la Unión Europea van a ser aplicadas o no y en qué medida, de manera lineal para todas las comunidades autónomas o no. Eso es una variable que hay que despejar. Y por otro lado, con respecto al compromiso fiscal o de ventajas o de descuentos o de bonificaciones fiscales por parte de este equipo de gobierno, lo tiene muy muy claro. Empezábamos con el de sucesiones y donaciones y seguimos trabajando en otros muchos para intentar ponerlos encima de la mesa cuanto antes. Bueno, el presupuesto entrará en vigor o arrancará a 1 de enero del 2024 o en principio del 2024, y bueno, en esos días se pondrán las medidas que se han podido dimensionar en este momento, y hay que pensar que esto es un proyecto y un camino para varios años también. Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber venido a la radio, por haber venido a los estudios de Canarias Radio. Y haremos un seguimiento de todos estos temas de los que hemos hablado hoy. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. Un saludo. Hablamos. 8:28. Ópera de